En muchas oportunidades me has escuchado hablar de las aplicaciones de catering. Mucha gente se emociona, mira que con eso se gana dinero fácil. O sea, recuerden que no todo en la vida es sencillo. Entonces, te voy a decir aquí en este episodio lo que mucha gente no te ha dicho. Lo bueno y lo no tan bueno de las aplicaciones de catering. Acompáñame. Gracias por estar aquí, por tu apoyo consecuente. Recuerda suscribirte al canal, dale like para que llegue a más personas, a más colegas esta información. Y en Estados Unidos hay varias aplicaciones de catering, así como funcionan las de comida, DoorDash, Uber. También hay otras que se dedican a estas órdenes grandes. Entendamos por catering estas órdenes que son especiales, por ejemplo, para eventos de mayor envergadura u órdenes que tienen un costo promedio alto, el pedido. Entonces son órdenes que siempre yo he comentado requieren un manejo especial. Voy a hacer otro video con respecto a otras, nuevamente recordando las consideraciones de eso, pero aquí nos vamos a enfocar en cosas buenas y cosas malas. Sobre todo, te voy a pasar también el dato de cómo ingresar, o sea, cómo poder acceder a las aplicaciones de catering, que hasta el final, que ya lo voy a decir. Pero estas aplicaciones funcionan igual que otras, o sea, bueno, igual en el sentido de que una vez que estés dentro de la aplicación puedes acceder a órdenes por supuesto, con sus trucos. Y estas aplicaciones, por ejemplo, son Deliverdad, Sifty, Fuya, Delivered. Hay varias en Estados Unidos, entonces, bueno, la que consigues en tu zona, la que te convenga, esa será la que utilices. Pero sobre todo, quería comentarte de los pro o las cosas buenas. En primer lugar, me gusta mucho de las aplicaciones de catering es que las órdenes ya están agendadas. Así como en otras aplicaciones tú agarras bloques, aquí también tienes tu orden, pero con mucho tiempo de antelación. Las aplicaciones de catering suelen darte las órdenes o enviarlas por lo menos un día antes, precisamente por el tipo de orden, el tamaño, la hora, la necesidad de que cumplas los tiempos para que te puedas planificar. Entonces suele ser, yo he tomado órdenes incluso una semana antes, pero puede ser 1 o 2 días antes. En ocasiones hay órdenes que salen a última hora, probablemente porque algún driver la soltó o a última hora salió, pero son menos frecuentes. La más frecuente es que te llegue un día antes. Entonces, ¿eso qué hace? Te da cierta tranquilidad ante la incertidumbre. Sabes que el otro día vas a tener un dinerito seguro con esa orden de catering u órdenes de catering que vayas a hacer. Entonces, eso de verdad que es una gran ventaja con respecto a las aplicaciones, por ejemplo, de comida o de groceries. La segunda, que pueden ser menos órdenes tradicionalmente, puedes recibir, qué sé yo, entre una, puedes hacer hasta 2, 3 al día por el tema de que la mayoría son en horas desayuno, almuerzo por lo general, entonces se te puede juntar todas y no puedes cumplir con todas. Entonces, a pesar de que son menos órdenes, son órdenes de más calidad. Sobre todo por el precio. En teoría, lo que te paga una orden o al driver suele ser un poco más alta que la mayoría de las órdenes tradicionales. Estamos hablando de que, bueno, muchas comienzan en 25, 35 y de allí hacia arriba. Se puede ver órdenes de cientos de dólares, todo depende. Pero las aplicaciones últimamente sí he visto que lanzan primero como que las órdenes bajitas o como ellas administran, son la parte intermedia entre el cliente que contrata y tú, que a quien contrata para que lleve. Entonces a veces juegan con eso y me he dado cuenta de que la orden pudiera estar pagando más, pero como ellos son los que manejan, bueno, como digo yo, ¿por qué me voy a preocupar? Esa es la regla, o sea, esto es un trabajo a destajo en la guía economy, entonces si me conviene lo agarro, si no, no me voy a poner a pelear porque eso, o sea, no voy a hacer nada con preocuparme. Pero como te digo, pueden ser 20, 25 hacia arriba. Entonces son órdenes de que te pueden dar un buen valor promedio por hora, porque además son órdenes rápidas de hacer, en el sentido de que por lo general esa orden no te va a llevar entre recogerla y dejarla en el sitio, incluso armar el setup, que es una de las condiciones que normalmente exigen muchas órdenes de catering. O sea, el setup es acomodar las cosas de acuerdo a un orden determinado. Incluso o sea, hacer todo ese proceso por lo general suele llevarte 20 minutos, media hora en la mayoría de los casos. Entonces te estás ganando, por decirte algo, $25 en media hora. Entonces es buen ingreso dependiendo el tamaño de la orden.
Por supuesto, también tienes menos entregas, con más pago. Esto significa menos uso del carro, o sea, menos millas, menos gasolina. Entonces, por supuesto, el rendimiento promedio de esas órdenes suele ser más alto que una orden normal. Además que es más tranquilo. No tienes que estar subiendo y bajando en una hora varias veces a buscar una orden o hacer una compra en supermercado cuando solamente te bajas una vez, tomas tu orden, la llevas, la acomodas. Entonces es mucho más sencillo ganarse ese dinero. No es que te lo está ganando fácil, que es más sencillo. Por supuesto, también mejor trato con el cliente. No te vas a conseguir clientes, o sea, este tipo de clientes problemáticos, qué sé yo, gente complicada, gente maleducada. Normalmente, como son órdenes que van a empresas, a eventos, a clínicas, las personas con las que estás tratando, el que te está contratando, incluso a quienes se la están llevando, que probablemente no, muchas veces no son las mismas, es otro perfil. O sea, ellos están esperando una orden de buen valor, están esperando a alguien de trato agradable, a alguien que está responsabilizándose por su comida. Entonces, normalmente las relaciones suelen ser diferentes. Es mucho más, tiene que ser mucho más profesional al llevar este tipo de órdenes, porque las personas con las que estás interactuando también suelen tener otro nivel. Y dependiendo de la aplicación también hay cosas que se quieren incentivos. Hay algunas aplicaciones que hacen rifas si llegas a tiempo. Hay otras aplicaciones de repente que te dan un bono por llegar a tiempo, porque eso es importante, los tiempos. Hay aplicaciones, por ejemplo, de Liberdad, tenía bonos trimestrales, no era la gran cosa, pero gracias por reconocer el esfuerzo, bonos trimestrales de acuerdo a la cantidad de órdenes que hacía. Me gusta mucho, por ejemplo, hay una aplicación como Delivery que, a diferencia de las demás, envía órdenes exclusivas, o sea, órdenes solo para ti. En las demás aplicaciones tienes que estar pescando, pero en Delivery te envía una orden para ti, te da un tiempo prudencial para que la aceptes. Esto puede pasar con otras aplicaciones cuando están apurados. O sea, cuando hay órdenes de última hora que aparecen, no hay suficiente driver. Incluso de Liberdad me ha llegado a mí a llamar. Mira, hay una orden tal, la puedes hacer. Entonces suele haber exclusividad en esos momentos que ellos tienen premura. Pero la aplicación Delivery sí tiene órdenes exclusivas básicamente. Aunque también tiene la modalidad de órdenes que aparecen de repente, que como otras hay que pescarlas. Entonces hay otros detalles también que tienen que ver inherentes a las órdenes de catering, que de repente el manejo del alimento, la forma como te desplazas, una serie de cosas que lo voy a decir en otro video porque es más operativo, para ayudarte a ser más efectivo y hacer un trabajo más pulcro, más limpio y más profesional. Pero ahorita voy a hablar ahora de lo que nadie suele decir. Veo algunos colegas con videos, mira, esta aplicación de catering me dio tanto por hora y tal. Pero hay cosas que no se dicen, entonces es bueno que las sepas. La primera es que entrar en estas aplicaciones es súper difícil. Entonces, normalmente o no hay cupo, o una vez que ingresas, que tratas de ingresar, tienes que ver una serie de videos en inglés. Necesitas, si no manejas mucho el idioma, yo siempre sugiero a la gente que se busque a alguien que hable inglés, que sobre todo que lo entienda y lo interprete y lo ayude con el video. Luego responder las preguntas, pasar los cuestionarios, y en otras ocasiones, una vez que pasa eso, algunos te exigen, mira, necesito que compres los bolsos. Aquí tienen sus limitantes, pero no es fácil entrar. Aquí te voy a dar el dato que te prometí al principio. Si no estás en aplicaciones de catering, mucha gente me dice, mira, ¿cómo entro? ¿Cuál es la página? No, la forma más sencilla, lo he dicho en otros videos, y más rápida, por supuesto, es que entres en Google. Pon Catering Delivery Driver, y pones tu zip code. Si hay ofertas, si hay aplicaciones que tienen en tu zona y además tienen plaza vacante, porque esa es otra que normalmente las aplicaciones no la abren a todo el mundo. Entonces, si hay plaza vacante y la aplicación está en tu zona, te va a salir como una oferta de trabajo. Va a aparecer driver tal y el nombre de la aplicación. Entonces, en ese momento es que vas a aplicar. No te desgastes buscando aplicación por aplicación, porque después que entres te van a decir, mira, en tu zona lamentablemente no hay chance ahorita. Entonces es mucho más fácil esa. Te dejo ese dato, aprovéchalo. Lo otro que no te dicen es que las aplicaciones que tienen muchas reglas por el tipo de orden, por los tiempos que hay que respetar, por la apariencia que hay que tener cuando llevas, por el tipo de público con el que vas a tratar. Tienen muchas reglas. Entonces no puedes hacer las cosas a la ligera. No es un Uber Eats, un DoorDash que a lo mejor tomo, llevo y tal, me tarda un poquito. No, aquí hay cosas, o sea, son más
mucho más picky, pero es por el tipo de pedido, el tipo de cliente. Entonces, si eres un poquito irresponsable, no te recomiendo que hagas aplicaciones de catering. Y lo que dije de que cuando te estás tratando de inscribir que hay poca disponibilidad de muchas zonas, eso me parece bien, porque la idea es que ellos abran cupos de acuerdo al potencial de la zona, porque si no pasa como la mayoría de las aplicaciones, que hay tantos drivers que no ves casi pedido. Sin embargo, hubo aplicaciones, por ejemplo en mi zona, yo lo he comentado, de Libertad, abrió mucho, entró mucho driver, y de un momento que yo hacía 10 órdenes al mes o más, llega un momento que tengo 4 meses que no veo una orden. Entonces, es que ni siquiera la veo. O sea, no me diga, mira, es que sale muy rápido. Es que ni siquiera aparecen. Porque, y las veces que me han comentado, me dice que hay mucho driver. O sea, abrieron el chorro y después ya no supieron cómo cerrarlo. Y la aplicación prácticamente se echó a perder, por lo menos en mi zona. Sé que hay zonas donde sigue mandando. Entonces me voy con otras aplicaciones que siguen dando la talla en la zona, porque han cuidado un poquito más la cantidad de drivers que ingresan. Entonces, eso es uno de los puntos que porque a veces no consiguen en muchas zonas, pero es por nuestro bien. Otra de las cosas que nadie te dice es que cuando esperas, lo ideal es que estas órdenes las debes esperar. Antes eran un poquito más flexibles. Antes, si pasaba cierto tiempo, mira, si no puedes, te puedes ir y te pagamos la orden completa. Eso lo han regulado mucho, porque también hubo gente que se excedió, se aprovechó de eso. Entonces ahora prácticamente te dicen, haz la orden. Si no, bueno, te dan una compensación que no equivale a tal vez a la orden completa, qué sé yo, $20 o algo así por el tiempo, pero yo siempre prefiero esperar. Sin embargo, hay algunas aplicaciones que los tiempos de espera no son bien pagados. Normalmente, cada 15 minutos te dan $5 adicionales. No es mucho, pero por lo menos te garantizan el precio de la orden, más si tardas una hora, por ejemplo, adicional, son $20 que estás sentadito ahí esperando. Probablemente puedes ganar más en la calle, sí, probablemente no. Entonces, bueno, es alguna seguridad. Pero hay algunas aplicaciones, por ejemplo, y aquí así que como digo lo bueno, digo lo malo, como por ejemplo Delivery, que no tiene otro tipo de tabulador. Ellos antes pagaban igual, pero ahora tienen otro tipo de tabulador y el pago no es muy bueno. Y yo se los he comentado las veces que he podido. Deberían plegarse a los demás, porque las demás aplicaciones tienen casi eso como un estándar. Entonces, me da miedo cuando estoy esperando una aplicación de delivery que se tarda. Allí lo pienso. O si es un restaurante que se tarda, porque sé que no voy a perder mucho tiempo para la compensación que me da. Entonces, pendiente, porque los tiempos de espera los pagan, pero tú verás si te conviene o no. Pero el punto más importante que nadie te dice es el tiempo que tienes que apartar y que te lleva. O sea, es muy fácil decir, agarré una orden de catering de $30. La hice en 20 minutos. Perfecto, me gané $30 en 20 minutos. Pero toma en cuenta que normalmente si tienes, por ejemplo, una orden a las 11 de la mañana, tú ya tienes que estar activo en la aplicación a las 10. No quiere decir que estés en el restaurante, activo. Por lo menos prenderla y asegurar y confirmar que vas a hacer esa orden. Entonces, lo ideal es que también estés en el restaurante, no a las 11. Siempre que llegues a tiempo, preferiblemente 10, 15 minutos. Hay algunas aplicaciones que incluso te dicen, mira, si te digo a las 11, el tiempo que tienes que llegar es a las 10:50, no a las 11. A las 11 que tienes que estar saliendo a la tienda con el pedido. Ojo, cosas de las aplicaciones. Pero bueno, ya sabes que para poder atender cualquier problema que se pueda presentar a última hora, yo trato de estar 15 minutos antes. Entonces ya la orden, pues imagínate que es una orden que es a las 11 y me lleva 20 minutos entregarla, media hora, o sea, lo entrego a las 11:30, una orden de $30, estamos poniendo el ejemplo. Pero ya tengo que llegar al restaurante 15 minutos antes. Eso quiere decir que llego a las 10:45. Si el restaurante no me queda muy cerca de donde estoy, entonces ya tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, 20 minutos para llegar. Entonces estamos hablando de las 10:25. Pero antes de esa hora, yo tengo que, o sea, si tengo otras aplicaciones, o no las prendo porque no sé, o sea, no sé si me va a enviar muy lejos, o solo tomo órdenes que estén cercanas. Por ejemplo, si yo estoy activo de las 8, ya cuando llega, qué sé yo, si tengo que salir para el restaurante a las 10:20, 10:25, ya cuando son las 9:30 ya ando golpe y cuida. O sea, no tomando órdenes que me lleven muy lejos, tomando órdenes que sé que pueda hacer rápido. Entonces ya eso te termina limitando. Entonces ya
La orden esa de las 11:30 ya no es una orden de media hora. Ya entre no poder trabajar completo y tomarte el tiempo adicional y todo, ya te lleva más de una hora. Entonces tienes que evaluar si esa hora, ponle, yo siempre calculo a vuelo de pájaro como hora y media. Ponle si vale la pena esa orden de $30 por hora y media. En ocasiones sí, ojo, si están cerca, todo eso sopesar, porque tampoco son malos $30 en hora y media, hora y 20, hora y cuarto, por ejemplo. Pero no te creas que cuenta solamente los $30 en media hora. Eso es falso. Entonces tienes que tomar en cuenta que te limitas mucho. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar. Tenía una orden de $25. El restaurante quedaba cerca de la casa, perfecto, o sea, 5 minutos para llegar. Estaba cerca de mi zona donde trabajo regularmente, pero tenía prendido DoorDash y había hecho un par de órdenes de DoorDash cercanas. Cuando ya se me acercaba la hora de ir a recoger, tenía todavía DoorDash prendido y me dio un dolor porque me salió una orden de 10 millas, pero $32, una compra de supermercado que la podía hacer rápido. Y dije, bueno, se fueron esos 32 por tener estos 25, más dos cositas más que hice, ponle que haya hecho 15 entre dos órdenes pequeñas, pero bueno, al final fue exactamente una hora y fueron casi $40 entre las dos órdenes de DoorDash y el pedido que hice. Entonces es cuestión de tomarle la práctica, de tomarle el tiempo a las cosas, de tener práctica, pero el mensaje principal es que no te creas que solamente es el tiempo de llevar lo que te va a pagar esa orden. Calcula todo el tiempo para ver si así te sirve. Entonces, bueno, que espero que estos consejos te hayan servido. Quiero hacer un video también hablando de la parte operativa nuevamente, porque siempre es bueno recordarlo, porque estoy seguro que mucha gente que está viendo este video y no tiene aplicación de Catering tal vez va a entrar y va a necesitar. De todas maneras, recuerda que aquí en YouTube, primero sígueme, dale a la campanita, recuerda comentar, compartir, porque así ayudamos a más colegas. En mi canal hay un playlist de algunos videos que he hecho de órdenes de catering. Lo otro es que si vas a entrar a la aplicación Delivery, si logras entrar, hay un código de referido que te pide, que lo puedes colocar, y ahí está el correo. Puedes colocar el correo de topdeliverdriver@gmail.com y así me echas una mano para seguir dando a conocer detalles sobre estas aplicaciones de catering. Entonces, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.